aparte de estos vídeos que hacéis, aparte de esos test que has mencionado en pretemporada que hacéis para controlar que el rendimiento físico esté de acuerdo a unos estándares, durante la semana o digamos más en el día a día, ¿qué otro tipo de mediciones, test o sistemas utilizáis para ver si el jugador está preparado para la competición? ¿O es algo más de analizar el fin de semana post y luego el trabajo físico normal? Bueno, aquí un apunte en cuanto a los test de pretemporada que normalmente se suelen hacer 2 o 3 veces al año. En este caso, si decimos que hacemos uno en verano y otro en pretemporada de invierno, tenemos 2 mediciones, ¿vale? Aquí creo que tenemos que ser también cautos con lo que ocurre en estas 2 mediciones, ¿vale? Porque entre medio hay 6 meses de diferencia, hay 6 meses de espacio y en ese segundo test de la temporada muy posiblemente puede ser que el valor que se da es peor que el primero. Ya. ¿Vale? Aquí entonces intento también crear un poco de proceso educativo, no solamente, o sea, sobre todo con otros participantes o otras personas importantes de los cuerpos técnicos, entrenadores y demás, a la hora de interpretar lo que ocurre ahí. Que eso ocurra no quiere decir que durante esos 6 meses se ha hecho un mal trabajo. ¿Vale? O sea, creo que estos test estandarizados que son tan conocidos en hacer en pretemporadas, hay que ser muy crítico con lo que interpretamos y no por eso entender que lo que se ha hecho en el medio, que es lo más importante, Claro. no ha sido un buen trabajo. Al final, cuando nosotros hacemos un test de salto en verano, para ver la altura de salto, porque se relaciona con la fuerza potencia del jugador, desde esa perspectiva tradicional, yo o nosotros no pensamos durante la semana en nuestras sesiones de fuerza, en nuestras activaciones de fuerza, en entrenar para mejorar ese salto en 6 meses. Nosotros, los contenidos y el objetivo es preparar al jugador para lo que va a tener en la sesión, lo que se va a enfrentar en la sesión de entrenamiento y que esté disponible el fin de semana. Y se habla, evidentemente, en fútbol formativo y juvenil del desarrollo a largo plazo. ¿Vale? Pero desarrollo a largo plazo hay si el jugador juega y compite. Claro. Y estas cualidades básicas de la fuerza, como son el squat, el press de banca, el salto, pues bueno, si queremos utilizarlas para crear, como decía antes, un perfil de atleta y hacer mediciones cada X tiempo y ser críticos con esas mediciones y no sacar conclusiones que no son justas para el jugador y para el trabajo que se hace, perfecto. Pero el objetivo es que el jugador esté disponible el fin de semana y que esté preparado. Nosotros hacemos activaciones en gimnasio, preentrenamiento siempre, preparando al jugador para lo que se va a encontrar en el campo después en la sesión. Claro. Eso quería decirlo en cuanto a los test. Además, Vicent, perdona, que te interrumpo para preguntarte. Yo, desde mi punto de vista, que es un poco externo a la preparación física, hacer 2 test o 3 o unos pocos test muy separados entre sí, puede ser que cuando hagas el primer día el test hayas dormido peor, estés más fatigado porque has tenido un viaje y has vuelto, no sé, que pueden haber muchos factores. Si haces un test mucho más seguido, te va a dar una valoración, creo yo, más ajustada a la realidad. Exactamente. Por eso te decía que hay que ser muy cautos a la hora de comparar 2 tests con una separación de 6 meses. Y porque seguramente los factores externos que hay en la medición del segundo test son diferentes a los del primero. Como tú decías, que el jugador haya tenido una mala noche o que esté en una época, sea por estudios, sea por problemas que le afectan a eso. Pero a lo mejor ese mismo jugador en esos 5 o 4 meses de pretemporada ha sido de los mejores del equipo. O ha rendido muy bien o ha estado siempre disponible y eso es lo que hay que darle valor. Hay que darle valor. Correcto. Con esto no quiero decir que los test no nos ayuden. Los test, evidentemente, esto es ciencia, esto nos tiene que ayudar a avanzar, pero hoy en día hay una avalancha de artículos de ciencia constantemente sobre todo esto, que unos a nivel de calidad y de credibilidad son mejores que muchos otros y creo que nos tiene que servir para esto, para hacernos reflexionar y demás. Y los test estandarizados un poco también con eso, pero el control, como tú decías, y a tu pregunta, a nivel semanal. ¿Qué podemos medir? Pues bueno, a nivel de entrenamiento de fuerza, nosotros intentamos medir la velocidad del desplazamiento de la carga, ¿no? Cuando trabajamos fuerza, intentamos meter a los jugadores, intentamos
expone a los jugadores a una carga donde el movimiento rápido sea posible, ¿vale? Ese movimiento explosivo, porque creemos que es la capacidad más importante del futbolista. Y medimos con encoders de velocidad, tenemos un feedback en pantalla en el momento donde se ve la velocidad de desplazamiento de la carga. Y aquí, pues más específico, intentamos mover a 1 metro por segundo y demás, ¿no? Y aquí intentamos meter este tipo de aparatos. Se suelen utilizar con ejercicios quizás más, si es un encoder vertical, perdón, más tradicionales. Luego tenemos encoders horizontales, que quiere decir que mide la carga en movimientos horizontales, que aquí sí que podemos meter movimientos muy específicos de cambio de dirección, de aceleración, desaceleración, más específicos del fútbol. Y también tenemos una medición constante de eso. Y esto es un feedback continuo que hacemos cada semana al jugador, ¿vale? A nivel de medición, de control. Y luego, pues bueno, desde el departamento médico a nivel de movilidad y demás. Y ya está. Y te diría que durante la semana el control es un poco esto. También entiendo que va muy de sensaciones, un poco también hablando con el futbolista, cómo te Por encuentras, supuesto. cómo vas, también un poco a lo mejor a nivel de nutrición, hablar sus medidas de, oye, pues este está comiendo bien, está viviendo bien, no sé, ahora ese tipo de trabajo también un poco más personal, ¿no? Por supuesto. Y esto, Nacho, es un punto importantísimo para mí. En mi opinión, la comunicación con el jugador debe ser a día de hoy la prioridad, porque creo que en los últimos años nos estamos desviando mucho en lo que las diferentes plataformas, softwares, datos nos dicen. Quizás dedicando mucho tiempo a eso y no al jugador y a la persona. Y creo que esto no es bueno, no es bueno, porque al final trabajamos con gente, trabajamos con personas y en nuestro contexto, por ejemplo, de academia, de juvenil, que muchos de los chicos tienen un tiempo limitado para estar en las instalaciones, Claro. porque estudian. Y insisto que desde el primer segundo que el jugador llega, porque llegan escalonadamente, algunos de ellos, es nuestro momento, sobre todo el del preparador físico, ¿no? Para tener tiempo con ellos, para crear esa conexión con ellos. Y ahí creo que tenemos que dejar la tecnología y lo demás a un lado y pasar el tiempo con la persona. Mira, estuve en septiembre en un congreso en Benfica, en Portugal, y de diferentes temas de la preparación, no, perdón, del fútbol, y entre ellos había una marca de tecnología, de deportes, y me llamó mucho la atención que el ponente de esta charla al final cerró la sesión con una diapositiva, una slide con una frase de un entrenador que le había dicho hace unas semanas, que decía algo así como: hay que intentar tener, al menos 3 frases durante la semana con tu jugador. Esto para mí fue un poco de confirmación de mis sospechas, ¿no? De decir, creo que nos estamos separando mucho del jugador, porque tenemos que hacer este análisis de datos con este software, tenemos que ver lo que responden a los cuestionarios aquí, tenemos que ver este otro software, esto, y nos estamos separando mucho del futbolista, de la persona, ¿no? Y cuando vi esta frase dije, bueno, esto parece ser que es una confirmación de mis sospechas, ¿no? De que está ocurriendo en el fútbol. Y necesitamos en el fútbol seguramente estos expertos y esta tecnología, y nos está ayudando, pero creo que tenemos que encontrar el balance entre eso y no quitarle tiempo a la persona y al jugador.